بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Sura Al-Humazah. Esta sura es una continuación de Sura Al-Asr, la cual habla de cómo el ser humano está en una situación constante de pérdidas. Esta nueva sura va más allá y pretende indicarnos a aquellos que están en la peor de las pérdidas. En esta sura hablamos de los mayores perdedores. ¿Y qué representa la mayor pérdida posible más que el propio infierno? Y por ello empieza la sura con Wailun, la cual es una de las maneras para referirse al infierno. Es una sura con un mensaje bastante negativo, pero hay que entender primero que cuando el Corán presenta este tipo de relatos, básicamente describe la justicia de Allah. No se debe confundir con el generalizado término de ira de Dios que encontramos en otras creencias. Esta justicia se da en tres tipos de circunstancias. La primera es el castigo de naciones. Allah no destruye pueblos salvo en el pasado, en aquellos casos en los que mandaba un profeta y aun con mandatos directos a través de sus profetas, estas naciones se tornaban en rebeldía. Este tipo de castigo fueron hechos puntuales en el pasado, y Allah ha dejado claro que eso ya no volvería a suceder tras la llegada del profeta sallallahu alaihi wasallam, por lo que la revelación del Corán marca el fin de esta era. La segunda justicia es la que se impartirá el día del juicio, donde aquellos que, como los que se rebelaron a los profetas y negaron a Dios, serán juzgados y se les impartirá la mayor de las justicias. Y para hacernos ver cómo la justicia divina es impartida sobre los más injustos en esta vida, Allah en esta sura nos lo ejemplifica con aquellos que resultaron ser lo peor de lo peor en esta dunya. Y por supuesto tenemos la justicia última, la cual no es otra que el fuego del infierno. La primera ella dice entonces: ويل لكل همزة لمزة. Amargo destino para todo aquel que cuchichea y calumnia. Wailun es una expresión de maldición, como de vaticinio de un destino fatídico. Likulli, para todo aquel. Humazah y lumazah son ambas palabras para designar a aquellos que calumnian, que hablan mal de otros para dañar su reputación. Es importante señalar que Allah subhanahu wa ta'ala está aquí remarcando su desagrado hacia aquellos que no son precisamente gente que adora ídolos, que no cree en los profetas, o alguien que niega la revelación, sino que está extremadamente enojado con aquellos que dañan a otras personas. Y no es siquiera un daño físico el que aquí se describe. Humazah y lumazah también se refiere a aquellos que te dañan a la cara y los que lo hacen a las espaldas, por lo que al ponerlos juntos en esta manera, Allah en esta aya nos hace saber que es tan malo aquel que lo hace a la cara como el que lo hace a las espaldas. De hecho, en un hadith se relata cómo cita Muhammad sallallahu alaihi wasallam un día que estaba hablando a la Kaaba, alabándola. Al final acabó diciéndole: juro por el que tiene mi vida en sus manos, que la dignidad del hombre es más valiosa para Allah que la dignidad de la Kaaba. Y continúa explicando cómo no debes hacer nada que perjudique a otra persona y ser nada más que justos entre nosotros, no hacernos físicamente daño e incluso no pensar más que positivamente cosas sobre tus hermanos creyentes. Luego, en la segunda aya, الذي جمع مالا وعدده. aquellos que amasan riquezas con avidez y las cuentan repetidamente. Alladhi, aquellos, jama'u, juntar o recoger, ma'alan, riquezas, bienes, wa'addadahu, y los contabilizan. Hace referencia a aquellos que se valoran a sí mismos y a los demás por las propiedades materiales. Todo esto no quiere decir
que las posesiones de valor en esta vida sean negativas. De hecho, el amor y la capacidad de valorar las cosas buenas y bonitas de esta vida, Allah nos lo ha concedido para que podamos concebir y apreciar la verdadera belleza de lo que nos espera en Jannah y podamos perseguir ese objetivo. Lo que no es bueno es que emplees esos aspectos materiales de la vida para llenar el vacío de tu interior. Luego, en la tercera ayah, يحسب أن ماله أخلده. pensando que su riqueza los harán inmortales. Yahsabu aquí significa asumir, pero otra acepción es de hecho contar. Anna malahu, que su riqueza, akhladahu, lo hace inmortal. En la cuarta ayah, كلا لينبذن في الحطمة. para nada, tal persona será ciertamente arrojada a la aplastadora. Es curioso aquí el uso de la palabra bathana, que es arrojar algo que no tiene ningún valor, como cuando arrojas a la basura un pañuelo usado. Así que al igual que todas aquellas cosas sin valor que pensaste que lo eran todo para ti, y que tú mismo te valorabas en base a aquellas cosas que tenías, si ese es el valor que consideras que tienes, serás arrojado con ello tal que por su valor real, el cual es nada. Luego sigue, وما أدراك ما الحطمة. ¿y qué te hará comprender qué es el hutama, la aplastadora? نار الله الموقدة. Es el fuego encendido de Allah. Esto es una afirmación única y muy rotunda que no se repite en ninguna otra parte del Corán. Es la única ayah en la que Allah describe el fuego como suyo. De esta manera Allah te deja claro que estos crímenes, que crees que son solo contra ti o contra tus semejantes, son en realidad crímenes contra Allah. Y por si no fuera suficiente, continúa en la siguiente ayah. التي تطلع على الأفئدة. Aquel que escala hacia los corazones. Y es curioso que aquí se emplea af'ida para hacer referencia a los corazones, que viene de la palabra fu'ad, que una de sus acepciones es precisamente el corazón en estado de excitación, apasionado, ya sea por miedo, por rabia, felicidad, amor. Recordamos que siempre en el Corán se habla del corazón, en tanto que la esencia de nuestro ruh, alma. Y en esta ayah se habla del fu'ad, de aquellos que serán castigados, serán flameados en sentido literal y figurado. إنها عليهم مؤصدة. Será sellado sobre ellos, في عمد ممددة. bajo la presión de los firmes pilares que los mantienen allí encerrados. Amadin es el plural de amd, pilar, que es la parte más rígida que transmite todo el peso de una estructura hacia abajo. Y mu'addada dice que son extendidos en lo alto, de la misma manera que en la segunda ella se decía de ellos que contaban sus bienes mu'addada, haciendo ahora una analogía a ello, diciendo que ahora lo único que se va a contar es el peso de la justicia que caerá encima. En esta sura vemos cómo Allah comienza relatando 3 crímenes distintos y acaba con 3 descripciones del castigo que recibirán. La condescendencia que nos lleva a tratar mal a un semejante como si nos sintiésemos superiores. La búsqueda material de la felicidad como ciclo vicioso y vivir en las apariencias. Y la idea de vivir la vida preocupados únicamente por las ganancias mundanas pensando que nos harán inmortales, en sentido que eso nos resolverá la vida y afianzará nuestra posición de superioridad. De hecho, hay que recalcar que la idea de estos pecados faraónicos no es únicamente aplicable a aquellos con extremadas riquezas y posiciones de poder o rango social. La codicia y la arrogancia se aplica absolutamente a todos los niveles, incluso a aquel que vive en la pobreza, pero se gasta el salario de un mes en comprarse ropa cara o un teléfono de última generación únicamente por aparentar, por querer darse más valor que sus semejantes y además con ello pretender hacer que los demás sean conscientes de ello. Es por ello que, dado que el Corán nos ha sido otorgado a todos y cada uno de nosotros como un recurso directo de Allah,
es que debemos siempre intentar entender el profundo mensaje de cada sura para comprender su trasfondo, y así poder sacar algo de lo que personalmente nos podamos beneficiar para ayudarnos a seguir en el camino recto.